Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo nuevamente estar aquí reunidos en la casa del Señor. Y bueno, una mañana un poco calurosa, por eso tenemos el aire. Mientras van llegando los hermanos, un poco más de calor, entonces vamos a mover el aire, ¿no? Sean todos bienvenidos, damos bienvenida nuevamente a Hugo. Yo le pregunté al pastor porque realmente debe ser la memoria nos falla, ¿no? Estuviste con nosotros realmente la semana pasada y damos la bienvenida. Y a los hermanos, no somos todos de la casa, vamos a ir tomando nuestros asientos, recordarle los móviles apagados o en silencio, preferiblemente, si necesitan recibir una llamada, para dedicar todo este tiempo a nuestro Dios. Vamos a recordar que siempre lo hablamos durante el culto, pero vamos a hacerlo al inicio. Filipenses 1:6, está bien a nuestra iglesia para este año 2024. Confiamos que Dios seguirá perfeccionándonos también este año, pues Él es fiel a la buena obra que empezó en nosotros. Él la culminará también en Licea, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, cuando regrese. Seguimos esperándote, Señor Jesús. Sean todos bienvenidos. Y bien, los hermanos, que se nos bendiga. Y vayan buscando sus Biblias. Vamos a leer el Salmo número 28. Es un Salmo de David y la versión Reina Valera nos dice que es una plegaria para pedir ayuda. Lo más importante, luego de recibir esa ayuda del Señor, si es su voluntad, la respuesta que debemos tener hacia Él como alabanza. Salmo número 28. Dice la palabra del Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a las obras de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová el Señor, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los glorificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de fuego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Amén. Esa es la esperanza y la manera de alabar a nuestro Dios cuando suplicamos a Él en todo tiempo difícil. Puede ser por aflicción, por enfermedad, por preocupaciones, pero tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y somos grandes. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar las gracias, claro, porque un domingo más, Señor, podemos acudir aquí, Señor, a tu templo, Señor, a tu casa. Y hay llamada casa de oración, Señor, y también casa para poder este culto de oración a ti, Señor, como cada domingo. Primer día de la semana, Señor, gracias porque el día como hoy tú resucitaste, Señor. Ya se acerca esta semana, Señor, Semana Santa, que recordamos todos los acontecimientos sucedidos a ti, Señor, cuando viniste a este mundo, Señor, para salvarnos. Y damos gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón ese deseo, Señor, y ese ferviente deseo de seguir alabándote, Señor, y glorificándote, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor, que a veces congregan. Gracias por los que están lejos, como nuestra hermana Sandra, Señor, conectada por Zoom, Señor, nuestra hermana Manuela. Bendícela también allá en estos lugares, Señor. A los que están trabajando, Padre, también recordamos que nos hace falta ver y tener muchos pedidos. Pero tú conoces, Señor, tu corazón y el deseo, Señor, de estar aquí y poder hacer su trabajo, Señor. Pedimos por aquellos, Señor, que pueden estar como no lo hacen, Señor, que puedan estar apartados de ti, Señor, sabiendo que tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad, y lo confesamos en su día, Señor, que han decidido apartarse, Señor. Pedimos por ellos, Señor, para que tu amor, Señor, vuelva a tocarlos, Señor, y puedan transformarse de pensamiento, Señor, de alejarse del tiempo, ¿no? Porque mejor estar cerca de ti cada día, Señor, esa palabra. Gracias por todo, Señor, y el cántico, Señor, que hemos cantado todos juntos, Señor, con gozo, con alegría, Padre.
por medio de Cristo, Señor. Gracias por el grupo de alabanza y puede estar hoy, Señor, pero sabemos, Señor, que todo lo que preparado, Señor, todo lo que tú conforme. Te damos gracias, Señor, y desde ya pedimos por el pastor, Señor, para llevar tu palabra y que esa palabra pueda transformar nuestras vidas, Señor, que podamos salir diferentes de cómo llegamos y por aún que podamos tener por pobre, Señor. Así de esa forma podamos conocer a través de nosotros, Señor, todo ese amor que da derramado sobre nosotros, por medio del Espíritu Santo, Señor, y que puedan ser impactados las personas que podemos nosotros llevar ese evangelio, que transforma vidas, más aún, Señor, que puede salvarnos y darnos vida eterna por medio de Cristo. Te damos gracias, Señor, y damos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, son vistas, vamos a cantar todo fuerte. La primera alabanza dice: Cristo es mi dulce Salvador, mi hermoso coro, y cantamos fuerte al Señor. Mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador, amigo fiel, consolador, amigo fiel. Es Jesús, Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz. No temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Vamos a nuestro Dios con el siguiente cántico. Y damos gracias al Señor porque Él es tan grande que a veces nos olvidamos que Él es todo para nosotros. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo clavado y mi sangre por ti he derramado. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti?
puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo clavado y mi sangre por ti he derramado. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré ni te abandonaré, contigo yo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo yo estaré hasta el fin. Están los niños, hoy hay muchos niños, hoy estuvieron grabando su participación para el culto especial. Están muy animados los niños conociendo al Señor y todos esos hechos que podemos encontrar en la Biblia. Y ellos siguen aprendiendo cada día por medio del Señor, primeramente, y de la maestra del pueblo dominicano. La hermana Mella, la hermana Karina nos acompañan con los niños y vamos a cantar junto con ellos. La canción se llama Cantaré tu palabra. Cantamos junto con los niños, pues, al Señor. ¿Bueno? Y Cantaré tu palabra y de tus misericordias, oh Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Con mi voz siempre yo, con gran amor, con mi voz siempre yo, de Cristo cantaré por todo el mundo. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias, oh Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Con mi voz siempre yo, con gran amor, con mi voz siempre yo, de Cristo cantaré por todo el mundo. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. creo que en orden del culto es el cumpleaños. Y vamos a preguntar a los hermanos si están cumpliendo años o algún familiar cumpleaños esta semana. Le voy a pedir a nuestro hermano Morales que ore por nuestro pastor, que pone la palabra del Señor y con un poco de apoyo. Sí, nuestra hermana Sandra y nuestro hermano Morales conectados. Escuchando la oración. Señor, te damos toda la gloria, nuestra alabanza es para ti, Señor. Te permitido, Señor, que hayamos podido descansar en la noche, y un nuevo día para venir a tu casa, recibir de ti ese alimento tan necesario para nuestra alma, Señor. Del alimento físico, bendito Dios, tú también provees. Nosotros lo tomamos, Señor, pero es más importante, Señor, para nosotros, para la edificación de nuestras almas y todo esto que tiene que ver con la salvación, y también viene de ti, Señor. Y utilizará, Señor, este día a tu siervo de Dios, para que nos hable y nos enseñe para que ayúdanos para tener mentes receptivas, corazones dispuestos, Señor. Que sean como tierra fértil, Señor, donde tu palabra caiga y fructifique, Señor, al 100%, Dios. Gracias por hablar a tu pueblo estará dispuesto, atento, y añade sabiduría a nuestro pastor, bendito Dios, para que sepa hablar una palabra con fidelidad, Dios, y sobre todo con claridad, para que nosotros pongamos la palabra que escuchemos, no seamos solamente oyentes, no entendamos
a poner tu palabra por obra en nuestras vidas, Señor. Bendícelo, dirígelo, y gracias, Señor, te damos por toda la congregación, los que están aquí, los que están afuera, Señor, en el formato de hoy, Señor, para que conectados, Señor, para que es necesario reunirnos como iglesia. Te damos toda honra, te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Y ahora te podemos Amén. Gracias, hermano. La presentación que quedó pasada en el capítulo 11 del libro de los jueces. Vamos a leerlo, 11 versículos. Pero como introducción vamos a leerlo juntos. Jueces 11, versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: Estés Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Estés era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera de Estés, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque es hijo de oro. Huyó pues Estés de sus hermanos, le buscó en tierra de todo, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció dando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Estés de la tierra de Cos. Y dijeron a Estés: ven y será nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Estés respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me ofrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Estés: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Estés entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Estés: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Estés vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Estés habló a todas las palabras delante de Jehová en Cristo. ¿Cómo pasa con el corazón? Vamos a hacerlo así. Ahora quiero animarlos a que ya tienen abierta esa palabra, creo que sí, en Jueces capítulo 11, ¿vale? Nuestro hermano Franklin leyó los versículos del 1 al 11, ¿vale? Si prestaron buena atención, él leyó los versículos del 1 al 11. En sí, es todo el capítulo 11 del libro de Jueces, ¿vale? Y allí se narra la vida de un juez de Israel, uno de los tantos que tuvo Israel en los tiempos en que Israel era un desastre. Había una anarquía, cada quien hacía lo que le daba la gana, había una situación de pecaminosidad terrible, el pueblo estaba desviado y no quería obedecer a Dios, cerraba sus oídos, no veía al Señor, no quería verlo al Señor, ¿vale? Y entonces el Señor les dijo: sí, pues bueno, los voy a dejar y que caminen por esos pueblos donde yo los he traído de bien, pero tienen que ser esforzados y valientes y luchar por la tierra, no porque yo no lo haga perfecto, pero les he dado la tierra, les he abierto el Mar Rojo, les he abierto el Jordán, les he dicho que en esta tierra fluye leche y miel. Entonces vivan, pero vivan conforme a mis estatutos y mandamientos, y el pueblo no quiso. Y entonces el Señor tuvo que levantar jueces, él ya lo sabía, pero levantar jueces en el sentido de que el pueblo, cuando ya se tenía el agua al cuello, entonces el pueblo clamaba, entonces el Señor les enviaba un juez. Entonces, eso es todo lo que narra lo del libro de los jueces, muchos de ellos muy conocidos: Sansón, ¿sí? Débora creo que está ahí, Gedeón, no sé, Gedeón es de otra, ¿verdad? Bueno, me hago un lío con esto, ¿vale? Porque me estoy enfocando en Jefté, ¿vale? En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ahí nos hacen un recorderis de algunos de estos héroes de la fe que están en el libro de los jueces, ¿vale? Sansón, Débora, no sé qué, y ahí mencionan a Jefté, ¿vale? Yo casi, la verdad que, salvo porque vengo y caigo en cuenta en él, pero lo paso muchas veces por... ¿Y quién es Jefté? ¿Qué hizo Jefté? ¿Y por qué fue tan conocido y fue tan famoso? Lamentablemente Jefté
fue conocido y fue muy famoso porque hizo una promesa que el Señor no le la había pedido. Y fue insensato, apresurado. Dios no se la pidió, Él la hizo, y posiblemente, dicen los estudiosos, la hizo porque desconfió del Señor. Y sintió miedo cuando ya lo iban a atacar. Como lo que está ahora Israel. Lo que pasa es que ahora Israel es potente, pero Israel está siendo cada día sitiada. Y tarde o temprano, ahora lo vemos que, ¿vale?, Israel va y ataca duro y fuerte, y el mundo hasta se pone rabioso. O sea, párenle todas esas armas a Israel que va a destruir a los palestinos. Pero dentro de unos tantos años, todo este cúmulo de noticias que están ocurriendo actualmente harán que el mundo diga: basta ya con Israel, y brum, vamos a invadirlo y vamos a atacarlo y vamos a darles fuerte. El Señor tiene profetizado eso para Israel. Recuerden que Israel todavía no ha recibido a su Salvador, a su Mesías. Unos cuantos sí, un remanente fiel sí, que fueron los pilares de la iglesia cristiana evangélica primitiva. Los 12 apóstoles y los discípulos, 500 a la vez, dice Pablo, ¿vale? Y luego ya en la conversión de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, empezamos a ver la incorporación de un pueblo gentil, como nosotros somos gentiles. Y así se conforma la iglesia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, del judío primeramente, porque así el Señor actuó en esos tiempos de dispensación, y luego dice, y luego del gentil. Nosotros somos gentiles, griegos, romanos, cultura europea, actualmente, y todo el mundo entero, excepto que no sea judío, esos son los gentiles. Amén. Y entonces, esto es importante para que nos situemos realmente qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo, y qué nos enseña la palabra ahora en ello, ¿vale? Nuestro hermano Franklin ha leído, no lo voy a leer de nuevo, lo dejo de tarea para que pero si han estado atentos allí, vuelvan a leer la palabra. Pueden ver allí en los versículos del 1 al 11 del capítulo 11 que Dios está llamando a Jefté. Entonces, es versículo del 1 al 11, podríamos en el bosquejo titularlo, ¿vale? El llamado, los antecedentes, aplicado a nosotros. Mi llamado de parte del Señor, cómo está mi vida, qué soy yo ahora. Y el Señor está detallando en cada línea del capítulo 11 quién era Jefté. Y las cosas empiezan muy difíciles para Jefté. Era hijo de una ramera, dice allí, de una prostituta, con un israelita. Y luego, pues, Galaad, que era su padre, pues ya tuvo su propia esposa y tuvo más hijos. Pero esos hijos dijeron: tú eres hijo de una ramera, fuera de aquí, no tienes parte, ni arte, ni heredad, ni nada, fuera. Sin embargo, de lo más despreciado y vil de este mundo, el Señor no cogió a esos 6, 7, qué sé yo, sino que cogió a Jefté, el hijo de la ramera, el despreciado, el inútil, el que no vale para nada, el conflictivo, y se glorificó por medio de Jefté, porque Hebreos dice que él forma parte de la lista de los héroes de la fe. Entonces podemos ver allí, en los versículos del 1 al 11, el llamado. ¿Quién era? ¿Qué problemas entonces? ¿Cómo era su vida? Pues vaya condición que empieza, y con su propio pueblo. También empieza a tener mala fama porque al ser echado de allí, él se lía con unos, dice ahí en otras traducciones, ociosos, otros que eran unos pillos, y él se convierte como en un bandido, como en un jefe, en un caudillo de unos que no hacen sino fechorías, pero tenía una cualidad, que era un muy buen guerrero y era valiente. ¿Vale? Lo otro no se lo vamos a aplaudir, por supuesto, pero todo ese tipo de actividad le generó una serie de estrategias en la guerra. ¿Vale? Ahora, el Señor lo estaba preparando en una forma, no vamos a cuestionar el obrar de nuestro Dios, pero los ancianos de Israel dijeron: no podían, porque ya los amonitas, como si hoy en día dijeran,
Los palestinos ya se han liado bien con todos los árabes, y se nos vienen los rusos, se nos vienen los chinos, y Europa con este presidente que dice que hay que darle duro y borrar del mapa a Israel. Pues estaba ocurriendo allí eso mismo en los tiempos de jueces, los amonitas. Ustedes han invadido este territorio. Entonces Jefté le recuerda el listado y le dice: llevamos más de 300 años aquí, tenemos título de propiedad, Dios nos lo dio, Dios batalló. ¿Vale? Esto lo recuerda muy bien Jefté porque él lee la palabra. Y Dios lo escoge también como un guerrero fuerte y valiente. Y los ancianos dicen: ninguno va a poder sino este hombre que es capaz de enfrentarse a esas fieras. Y entonces aprueba, pero él a sí mismo le dice, pero se comprometen y tienen que como que firmar aquí. ¿Vale? Todo eso es lo que dicen los versículos del 1 al 11. ¿Vale? Y a partir del versículo 12 en adelante hasta el 28 podríamos mirar la segunda parte del bosquejo. ¿Vale? Y realmente allí, si uno continúa leyendo esos versículos del 12 al 28, esos versículos siguientes a esta porción de las Escrituras, observamos que es una sección extensa en la cual Jefté bosqueja la manera en que los amonitas entraron en la tierra y explica que la tierra en realidad pertenecía a los israelitas, quienes habían ganado este territorio de un modo legítimo, a partir de que Dios mismo se las había dado. ¿Vale? Contextualicémonos a lo actual, por ejemplo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué Canarias es de España? Si esto queda a kilómetros, a 2 horas y media en avión. Si esto aquí estamos más cerca de Marruecos, ¿por qué esto no le pertenece? Marruecos lo reclama. Pero Canarias le dice, siglos y siglos, esto no, nosotros somos canarios y somos españoles. Y hay un título de propiedad, la historia, qué sé yo. Ya no vengas a reclamar cosas de hace 2000 años. Era lo que estaba ocurriendo igualmente con los amonitas. No, además que Dios no la dio. O sea, nuestro Dios venció a tu Dios. Ahora, desde el principio, esa tierra le pertenecía al pueblo de Israel, por la promesa hecha a Abraham. Entonces, la Biblia hay que mirarla en el contexto y saber también dentro del progreso de la Biblia que la Biblia apunta a Cristo. Vamos a ver, porque aquí hay una promesa y un sacrificio, y apunta a Cristo, porque desde el principio y en los orígenes, cuando nosotros pecamos, Dios no nos dejó abandonados, nos prometió un Salvador, Génesis 3:15, pero ese Salvador tenía que venir como un sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio empezó a hacerse desde Adán. Cuando Adán le dice, he pecado, Señor, estoy desnudo, estamos desnudos, Adán y Eva, y se cubrieron de ramas y tal, y el Señor les dijo, así no vais a llegar a ninguna parte. Es necesario sacrificar un animal para vestirte con dignidad, ya que has caído y pecado, y el Señor sacrifica un cordero puro, virgen, por así llamarlo, perfecto, y hay derramamiento de sangre para que ellos se cubran en la vergüenza de su pecado con pieles que proporciona nuestro Dios. Promesa y sacrificio. La tierra era de los israelitas, pero los amonitas, como ahora, estaban más fuertes que ellos, porque Israel entró en un tiempo, el tiempo de los jueces es un tiempo muy triste y muy lamentable. Y no se crean, y no nos creamos que los actuales, aun cuando tenemos una abundancia de muchas cosas, también pueden ser ante Dios, y especialmente también de su propio pueblo, tiempos tristes y lamentables. Estamos siguiendo y caminando de verdad, cogidos de la mano con nuestro Señor, y con los ojos puestos en Él, y caminando y viviendo por la fe, pues lo estoy siguiendo por una serie de ritos y religiones que nada me llevan a vivir una vida
real y de relación con nuestro Dios. ¿Qué tierra tenemos nosotros? La Canaán celestial. Y aún en esta tierra, salvo la iglesia perseguida, nosotros, aun cuando tenemos dificultades y tenemos muchos problemas, no nos podemos quejar ante Dios. Tenemos muchas cosas, de verdad, que sufrimos. Y hay conflictos, y conflictos muy duros. La esposa que abandona al esposo, o el hijo que abandona al padre, o el padre que maltrata a sus hijos, o el esposo que maltrata a su esposa, o situaciones por donde las detallemos que pueden traernos a nuestras vidas desgracias. El rey de Amón, de los amonitas, rechazó totalmente el mensaje, porque en esos versículos del 12 al 28, Jefté le dice, dentro de una legalidad, el territorio es nuestro, legítimamente es así, y mira, está el título de propiedad, la historia dice que Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, nos lo dio. Y los pueblos paganos que estaban alrededor sabían del poderoso Dios que había conducido y sacado a Israel de Egipto. Pero los amonitas estaban fuertes y le dijeron, la tomaremos. ¿Por qué le decían la tomaremos? Porque estaban muy bien armados poderosamente. Y ahí es donde Jefté tal vez, ¿vale?, llega a tener un quiebre, un puntito de duda. Y entonces le dice, Señor, si me concedes la victoria, te hago esta promesa. Vamos a leerlo, versículos del 29 en adelante. Nótese cómo empieza el versículo 29. Y es la tercera parte del bosquejo del capítulo 11 de Jueces. Y por eso es que vamos camino a concluir que Jefté metió la pata. La presencia del Señor ya estaba con él. En tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente como hoy mora en día en nosotros. El Espíritu Santo iba y venía. Recuerden que el Espíritu Santo viene a morar permanentemente cuando Cristo viene. Por eso hay un antes y un después de Cristo. Cristo es el centro, lo rompe todo, tanto que lo rompe todo para bendición y para bien, que incluso la historia del mundo se cuenta después de Cristo y antes de Cristo también. Y nosotros vivimos dentro de ese calendario que cuenta 2024 años después de Cristo. El Espíritu del Señor, versículo 29, capítulo 11, libro de Jueces, vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés, los territorios. Luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, ahora, en la lectura hasta allí, podríamos preguntarnos, ¿le había pedido el Señor que hiciera un voto? ¿Le había pedido algo el Señor a Jefté? Y Jefté dijo, si en verdad, ante Dios nosotros no podemos decirle, expresarnos así. Jefté le dice a Dios, si en verdad, o sea, le estoy diciendo, tengo dudas, tengo miedo, y no sé, estos están más poderosos que tú. O sea, estoy parafraseando, pensando bíblicamente. O sea, ¿por qué él llega a decir si en verdad entregas en mis manos a los amonitas? Y caigamos en cuenta en el texto. Y no solo el capítulo 11 al inicio, sino el capítulo 10 e incluso desde antes, con Josué y con Moisés.
¿Acaso Jefté no sabía que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, hasta esa fecha lo había dado todo y lo había hecho todo de una forma poderosa? Sí que lo sabía. Pero así somos nosotros, aún sabiendo el poder y la victoria de nuestro Señor, nos da miedo, desconfiamos y tenemos dudas. Cuando estamos diciendo todas estas apreciaciones, estamos también viendo la aplicación que tiene que haber en nuestras vidas. Es decir, ¿qué quiere Dios de nosotros? Confianza total en Él, sin dudarlo. E incluso si llego a tener dudas, no hacerle promesas, sino decirle: Señor, tengo miedo, ayúdame, porque es normal y natural que llegue a sentir miedo. Él no nos crucifica por eso. Ya Él fue a la cruz para que nosotros no fuéramos crucificados en todo sentido. ¿Y qué voto le hizo? Versículo 30. Si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Quiero detenerme aquí porque la mayoría de las traducciones dicen y. La Nueva Biblia de las Américas es la única que, ¿vale?, hace una traducción de o lo ofreceré. Sobre eso hay un debate teológico. No quiero entrar con los debates teológicos. Puede haber sido sí, puede haber sido. Lo más probable es que creo que fue o. Y luego explicaré por qué fue o lo ofreceré como holocausto. Versículo 32, Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos y el Señor los entregó en su mano. Victoria. Yo creo que allí, a Jefté ya hasta se le olvidó lo que le había prometido al Señor. Porque así somos nosotros. Entonces, cuando leamos la palabra, también nosotros, incluyámonos allí, así somos también nosotros, o peores. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel Keramín. En los versículos del 12 al 28 y un poquito ya entrando en este 29 en adelante, también podemos ver dentro del bosquejo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solo lo que ha hecho por nosotros, sino lo que está haciendo por nosotros y lo que hará por nosotros, porque así conjugamos el verbo de acción en lo que Dios hace por nosotros. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija, ¿recuerda lo que había prometido? Vale. Los versículos del 29 al 40 es la última parte del bosquejo y se llama promesa y sacrificio, y así es el título de la prédica. Aquí vemos la promesa y el sacrificio. Ya hemos leído la promesa. ¿Qué promesa hizo? Vale. Si nos quedamos con él, porque se ha hecho más famoso la promesa de que él ofreció a su hija en sacrificio, es decir, para que fuera sacrificada humanamente. ¿Realmente Jefté ofreció a su hija para ser sacrificada humanamente? Pues vamos a leer bien el texto y vamos a intentar exegéticamente y sencillamente de poder explicarlo. Cuando Jefté entonces llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija y fuera de ella no tenía hijo ni hija. Preguntas al texto. ¿No se habrá dado cuenta Jefté que su hija iba a estar en la casa? O posiblemente él pensó, aun cuando ha habido victoria, hubo matanza y ahí murió mi hija. No lo dice el texto, pero uno va pensando. Yo me inscribo de que él no prometió a su hija en sacrificio humano. Y vamos a ver por qué. Porque él sabía que su hija estaba en la casa. Podía salir primero otra cuestión, ¿no? Una mascota o un vecino. Todo es posible. Pero fue su hija la que salió a recibirlo y salió con panderos y con danzas.
Es decir, salió con gozo y con alegría. Y recuérdalo, porque la palabra lo dice aquí, ella era su única hija. Entonces aquí es donde uno dice, pues ven, porque esa es su única hija, ven por qué el duelo, por qué la tragedia. Iba a perder a su única hija porque la ofreció en sacrificio. Y fuera de ella, Jefté no tenía hijo ni hija. Y posiblemente, mirando el contexto, evidentemente para Jefté era un dolor tremendo. Porque ¿de dónde venía Jefté? Hijo de una ramera, echado de su parentela, buscándose la vida, etcétera, etcétera. Al verla, Jefté, él rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Y ella no le reprocha ni un ápice. Yo creo que la que debía estar, a ver, no, quiero respetar la palabra, ¿vale? Sino que digo, ¿por qué no poner a la hija de Jefté en los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de los Hebreos? Evidentemente porque ella no esperaba que la promesa de él era que él la hubiera ofrecido a ella como un sacrificio humano. Aun cuando eso que él prometió a ella también le iba a afectar mucho. Porque lo que le prometió al Señor de ella fue su castidad, su virginidad, hasta cuando muriera. Y posiblemente, como toda mujer hebrea, ella quería tener hijos. Vamos a mirarlo con calma, también con prisa, en el sentido de que tampoco me voy a quedar aquí toda la mañana. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Llore por mi virginidad, no que llore porque me van a matar. Él dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galadita. Traducciones muy fieles al original, como la Reina Valera, como la Nueva Biblia de las Américas, incluso la Nueva Versión Internacional, no hablan de que allí hubo muerte. Otras sí, como la Nueva Traducción Viviente, la traducción en el lenguaje actual, pero la Reina Valera no habla, ¿vale?, de que allí hubo un sacrificio humano, ¿vale? Recuerda que los hijos de Israel se repite durante unas 7 veces, y pueden ser más, pero al menos 7 veces el libro de los Jueces dice, hay como un titular ahí como enmárcalo y recuérdalo siempre, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ante los ojos de Jehová. Esa era la tragedia de ellos, eso era lo cíclico de ellos. Cuando ya tenían el agua al cuello se arrepentían y tan pronto se sentían salvos, se les olvidaba en 3, 4 días y volvían, y así era el libro de los Jueces. Y esta frase se repite 7 veces en el libro de los Jueces y nos muestra que la maldad de Israel fue aún peor porque lo hicieron delante de los ojos de Dios. La frase es: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es como si yo, por ejemplo, adulterara y lo hiciera delante de los ojos de mi esposa. Así es la proporción de nuestro pecado y el pecado de Israel delante de los ojos del Señor, es decir, sin importarle nada. Si humanamente nos duele y que nos lo hagan delante de los ojos, ¿cuánto más al Señor Dios nuestro? Jefté había llegado a ser líder de una pandilla, el llamado, porque era una pandilla, ahí lo dice, ociosos, ¿vale? Y llegó allá porque lo echaron sus medio hermanos, una pandilla de bandidos temerarios, pero eso lo hizo que se forjara
en las lides de la guerra, de la estrategia militar. Es decir, sabía cómo pelear militarmente hablando. Incluso los amonitas le tenían miedo, porque les hacía sus fechorías a los amonitas. Claro, los ancianos de Israel vieron, este es el que tiene que ser juez. Dios lo había escogido primeramente. O sea, Dios no lo escoge porque lo aprueben los ancianos. Y aquí estaba este hombre con 3 obstáculos, vuelvo y lo repito. Y obstáculos para superarlos, porque los obstáculos son para superar. 1, era hijo de una ramera. 2, había sido exiliado por sus hermanos, que ya lo he venido comentando. 3, y era el líder de un grupo despreciado y rechazado. Es decir, tenía una mala fama. No era muy probable que fuera a ser usado, humanamente mirándolo. Pero este caso es uno más de lo que Dios hace. Dios usa personas que son como este hombre, como nosotros. Tenemos que ser sinceros. La palabra dice de una manera genérica: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no valíamos nada para el Señor. Sin embargo, tuve misericordia de ti, hijo mío, porque eres mi hijo. Desde el principio ya no me había escogido. Y no hay nada que tú puedas hacer en esta vida para ganarte el favor, la misericordia y la salvación de nuestro Dios. Y por eso envío a mi Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que tú seas salvo, para que yo sea salvo, para que nosotros seamos salvos. Incluso de Jesús se llega a decir en Isaías 53:3, hablando de promesa y sacrificio, y es lo que va a recordar en Semana Santa: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A ese punto fue rebajado nuestro Salvador. Filipenses habla de eso. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, ser Dios, sino que se despojó. Pero despojó es quitarse la vestidura, no quitarse la esencia. Porque nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Esto lo debaten muchos y lo niegan las sectas, como los testigos de Jehová o los adventistas o los mormones. No estoy hablando mal de ellos, sino que es la realidad doctrinal que ellos expresan. Y esta causa, que en cierto modo el Señor le encomienda a Jefté, era justa. Y Dios le había dado a Jefté la seguridad total de que saldría victorioso. Es decir, no era necesario que este hombre hiciera una promesa precipitada. Incluso que la ofreciera en el sentido del sacrificio de la virginidad. Tampoco Dios le había pedido: déjame a tu hija para que sea virgen hasta cuando muera. Pero mucho menos como un sacrificio humano. ¿Y por qué? Porque esa es la pregunta. Y todo esto, mis hermanos, la verdad, la predicación de esta palabra sale de un encuentro que tuve con los hermanos de África los viernes que tenemos en oración. Y yo llevaba mi palabra ya escogida, orada y tal. Y un hermano de allí me dijo: pastor, tengo este pasaje y a quemarropa. Y aunque él me dijo, pero sin embargo, lo cogí, lo abrí, lo leí y pude explicar y predicar en esa noche sobre este pasaje, pero me quedé con la parte del sacrificio humano. Pero algo dentro de mí decía: Dios pide eso. ¿Por qué el silencio de Dios? Y la pregunta es: ¿ofreció en verdad Jefté a su hija como un sacrificio humano? Porque si volvemos al relato del capítulo 11, la Escritura guarda silencio ante esta promesa. No se ve ni un ápice, ni siquiera que diga: Dios movió el viento. Nada. Ahora, la Escritura nunca culpó de algo malo a Jefté.
Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, héroes de la fe. Y si está puesto allí, es porque su conducta, aun cuando tenía eso, pero eso no era para quitarle el puesto que el Señor le había puesto en los héroes de la fe. Es decir, no tenía un pecado abominable. ¿Y por qué voy a decir que si Jefté hubiera hecho de esa forma, hubiera sido algo perverso y abominable? Podemos comprobar que entonces él fue mencionado entre un grupo muy calificado de héroes de la fe, y no solo de hombres, porque la Biblia menciona allí también mujeres, en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora, recuerda mucho en los 10 mandamientos a su pueblo y un principio universal de mandamiento de nuestro Dios. No matarás, Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás intencionadamente. También dijo y dio instrucciones específicas en cuanto al ofrecer hijos, porque algo que mucho le reprochaba el Señor a ese pueblo de Israel del tiempo de los jueces, era que se fueron tras dioses paganos y cayeron en una idolatría exagerada, tanto que muchos hacían prácticas como esta. Entonces, por eso es que algunos estudiosos dicen que posiblemente Jefté estaba haciendo esas prácticas de los amorreos, los amonitas, que sí sacrificaban personas humanas y bebés. Para el Dios de ellos, el Dios de los amonitas era Quemos o Quemos. Pero la instrucción de nuestro Señor ya estaba desde antes en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Apúntenlo y hagamos el ejercicio de ir allí. Libro de Deuteronomio, está cerquita el libro de los jueces. 5 primeros libros de la Biblia, sigue el libro de Josué, sigue el libro de jueces, un poquito más atrás. Libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Y allí encontramos estas palabras: no harás así al Señor tu Dios, porque todas las cosas abominables que el Señor aborrece, las hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor de sus dioses. Entonces la pregunta que cala en nuestra cabeza y también en la cabeza de Jefté, conociendo él esto, porque él conocía las escrituras, Dios le iba a pedir que sacrificara así como sacrificaban los dioses paganos a su hija. Creo que no. Creo que no. De hecho, el antecedente más fuerte no permitió, aun cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham, pero el Señor le dijo, detente, hasta aquí es suficiente. Sin embargo, llevándolo a la mirada a Cristo, Él no nos negó a su hijo. Ahora era necesario y lo envió como el sacrificio perfecto para que las manchas de nuestro pecado fueran lavadas en la sangre del Cordero de Dios que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Yo sé que trabajamos mucho y no estoy diciendo que nos retiremos de nuestros trabajos, pero en los tiempos actuales, como iglesia, nos cuesta mucho salir y dedicar un poquito de tiempo a evangelizar. Y la iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora. No volvimos a los Club Emanuel. Nos cuesta mucho convocar a los hermanos para que vayan a los centros de ancianos. Nos cuesta mucho llamar a los hermanos para que nos congreguemos y tengamos un tiempo ágape. Aquí ya me detengo. Ya saqué mi parte pastoral. No lo digo más, ¿vale? El Señor de verdad no nos pide que hagamos eso, sacrificios. La carta a los hebreos está llena, especialmente en el capítulo 10,
No quiero más sacrificios de esos del Antiguo Testamento. Ya en Cristo estamos completos. Sacrificios, ofrendas, holocaustos, no quisiste. La pregunta entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Pues ya hemos dado un gran paso. Cuando sentimos que Él nos llamó, Apocalipsis 3:20, le abrimos las puertas de nuestro corazón y le dijimos, entra en mi vida. Eso es como decirle, te quiero a ti, Señor. Gracias porque tú quieres vivir conmigo. Me siento honrado y bendecido que el Rey de los cielos, su majestad, tan grande que es, tan infinito que es, quepa en mi corazón tan pequeño. Gloria a Dios. Él pide de nosotros fidelidad, obediencia. Eso pide el Señor de nosotros. No se me estoy haciendo un lío con este. Está bien, ¿no? Jefté dijo, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas será del Señor, o lo ofreceré en holocausto. ¿Vale? Es la parte que la Nueva Biblia de las Américas pone mejor traducida. Jefté dijo que haría una de dos cosas, o bien ofrecería un holocausto o presentaría una ofrenda al Señor. Y salió primero su hija y entonces presentó una ofrenda al Señor. Había ofrendado la virginidad, la castidad de su hija. Y el posiblemente es porque hasta allí llegaba la descendencia de Jefté. Ya no iba a tener nietos, ya no iba. ¿Vale? Pero sin embargo su hija le dijo, Padre, hazlo como tú se lo has prometido al Señor. Si consideramos que su intención era hacer un sacrificio humano en el sentido literal, tal promesa entonces era insensata y perversa a la luz de la palabra y del deseo de Dios. Éxodo, no matarás, Deuteronomio, no sacrifiques tus hijos así. Son costumbres y ritos paganos, no lo hagas. No solo se lo dijo a Jefté, sino que se lo dijo a todo su pueblo. La cuestión es que Jefté todavía tenía algo de pillo, en el sentido de que quiso o intentó sobornar al juez de los cielos. Él venía negociando con los ancianos, quiso negociar con Dios porque tuvo miedo. O sea, no fue capaz de decirle, Señor, tengo miedo, pero confío que tú lo harás, ayúdame. Así en batalla pierde la vida, pero si el pueblo tiene la victoria. Es decir, se guardó una porción para él. ¿Vale? La pregunta, entonces, ¿ofreció Jefté a su hija en holocausto? Muchos eruditos creen que es muy probable que no lo haya hecho. Y yo me sumo a esta corriente. El texto no dice explícitamente si mató a su hija, solamente que hizo de ella conforme al voto. Lo que sí quiso expresar aquí es que él la dedicó para que permaneciese virgen perpetuamente. Quiero volver a enfatizar esto. Vemos la obediencia de la hija de Jefté, enseñanza para nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Y yo te daré la corona de la vida. La hija de Jefté no se casó. En lugar de casarse, ella dedicó su vida al Señor. No hay ninguna indicación de que ella haya sido ofrecida como un sacrificio humano. Ahora bien, para concluir, una lección para nosotros también. Cuidado con lo que le prometemos a Dios. Aun cuando le prometió la virginidad de su hija al Señor, tú lo has prometido. Dios te lo pidió.
¿Qué pide Dios de ti? Fe, entrega, devoción, relación, pero en la relación ganas de tener esa relación con Él, y en las ganas pasión por Él. Demos cuenta que Él vive dentro de nosotros. Obedezcamos mejor lo que Él nos dice que debemos de hacer. A veces metemos la pata. Mi padre está a punto de morir. Señor, te prometo que yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, hasta cuando tú vuelvas por la iglesia. Y luego al paso de los años, estoy viviendo muy bien, soy un hombre de negocios, pero en los negocios, los domingos, ¿y qué le prometiste al Señor? Eclesiastés 5 dice, cuidado en el hacer promesas. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, casi a la mitad de la Biblia. Creo que pasan los Salmos, y creo que después los Proverbios, y después de los Proverbios creo que está el libro de Eclesiastés, más o menos la mitad de la Biblia. Eclesiastés capítulo 5, y si lo tienen, pues me siguen, yo voy a leerlo, sobre el hacer promesas. Versículo 2, Eclesiastés capítulo 5, no te des prisa a abrir tu boca. Jefté no se esperó. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Es bueno ser emocionalista, pero cuidado con las emociones, nos pueden traicionar. Y en lo que le prometemos a Dios, los jóvenes especialmente, creyentes y conocedores del Señor, y que son conscientes de la palabra en el sentido de la relación que Él quiere y demanda de los jóvenes y de todos, que llevemos una vida sexual agradable a Dios, no en fornicación, ni en adulterio, ni en inmoralidad sexual. Pero aún así, muchas veces en medio de la emoción, Señor, este noviazgo, y te prometo que voy a estar, y luego la carne nos traiciona. Mejor es no prometer, sino ayúdame a que yo permanezca fiel a lo que tú demandas de mí. Los errores los pagamos muy caros. Versículo 2, entonces, no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Versículo 4, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. De algo, sí, en el pasaje no podemos tampoco machacar a Jefté. Él cumplió. A pesar, no fue un sacrificio humano, pero había una promesa, y era fuerte la promesa también en ese sentido. Pero aún así, él cumplió. Y su hija fue muy obediente y muy dignamente de apoyarlo en lo que había hecho. Es decir, no lo machacó. No le dijo, padre, ¿por qué me has desgraciado? Porque por encima de su padre pudo ver al Padre Celestial, y valga la redundancia, que está en los cielos, pero que también está aquí. Y al creyente, gracias Señor porque vives dentro de nosotros. Y si en esta mañana hay una persona que no es creyente, dirá, ¿y yo qué? Él quiere ser tu Padre Celestial hoy, por medio de su Hijo Jesucristo. Él está esperando que cuando toque la puerta de tu corazón, no creyente,
tú se la abras y le digas: te reconozco que eres el Señor Dios. Soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Sé que puedes perdonar mis pecados y lo has hecho en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Sálvame, Jesús. Y Él lo hará. Versículo 5. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Los versículos 4 y 5 no se los ponemos en la lista negativa GT. Pero el versículo 2 de Eclesiastés sí. Ahora, todo el pasaje de Eclesiastés es aplicable a nosotros, en el sentido de mejor es la medicina preventiva. Dios es tan bueno que nos previene siempre. Y aún cayendo, porque aquel que se proponga estar firme, mire que no caiga. Si llegásemos a caer, Él mira nuestro corazón, contrito, humillado y arrepentido. Porque le decimos, no para jugar con Él, pero sí: Señor, lo siento, fui insensato, ayúdame, levántame, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, porque no es un Dios implacable, sino que es un Dios perdonador. Haremos bien en prometer a Dios solo lo que creemos que somos capaces de llevar a cabo. Él conoce nuestra debilidad. Si tenemos problemas de adicciones, Él conoce nuestra debilidad. Y Él nos ayudará, porque nos bendecirá y será para mi bien, para el bien de mi entorno y para agradarle primeramente a Él. Cámbiame, Espíritu Santo, como cantábamos. Lléname, moldéame. Hazme un hijo tuyo que te agrade y digno de ti. Ayúdame. ¿Has hecho alguna promesa a Dios? Si así es, Él quiere que la cumplas. Ahora piensa. Dios cumple su palabra. Dios cumple lo que promete. Pongámonos por un momento que, por darle pues, para no contradecir a los que creen que la sacrificó. Bueno, supongamos que la sacrificó. Aún si la hubiese sacrificado, ¿estaría perdida? No. Estaría en los cielos. Yo no creo que la sacrificó, pero supongamos que la hubiera sacrificado. Pero Dios no le estaba pidiendo ese sacrificio, porque el verdadero sacrificio, en el cual Él nos dijo, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo: consumado es, todo está completo. No nos queda sino creer por la fe en eso que Él hizo, y que se evidencia y se nos recuerda siempre en la cruz del Calvario. Y en Semana Santa se magnifica más. Pero nosotros, cada vez que nos congregamos, 2 veces al mes aproximadamente, Él nos ha mandado que recordemos esto que Él hizo y que prometió y que cumplió, y por el cual se sacrificó por nuestras vidas, porque nosotros deberíamos de haber estado en ese lugar de la condena. Pero Él fue al lugar de la condena para que tú y yo no estuviéramos allí. El pan representa su cuerpo, el verbo hecho carne, Juan 1, el verbo humanado, lleno de gracia, el cuerpo, el pan que lo representa y que representa la calidad del pan, la juventud de su cuerpo a la edad de 33 años humanamente, en el clímax, porque a los 33 ya vamos descendiendo, biológicamente es así. A los 33 somos siendo tan jóvenes y llego al pico de los 33 en la juventud. Pues así fue el regalo que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no apreciarlo y cómo no quererlo?
Es bueno decirlo así con esa pasión. Al que no ha creído todavía. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Sacrificio porque su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario ha hecho posible que nosotros con esa sangre, espiritualmente hablando, hayamos sido comprados porque éramos esclavos. Y la esclavitud se rompe cuando alguien nos compra. Y Él nos compró para libertarnos de la esclavitud del pecado y para vivir libres en Él. Y por eso es que nosotros al tomar del pan y de la copa, recordamos, agradecidos, su promesa y su sacrificio. Él cumple su palabra, nosotros también cumplámosla. Podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si diéramos por válido la interpretación que ofreció un sacrificio humano, sería lo más triste, pues nos daría a entender que Jefté no se dio cuenta de que el Señor de ninguna manera deseaba los sacrificios humanos. Lo hemos leído con textos de concordancia bíblica y temática al respecto, y en la ordenanza de nuestro Dios. Y que además ignoraba que la ley de Moisés los había prohibido. Él lo sabía, entonces él no los ignoraba. Y que también que su concepto de lo que Dios quería estaba distorsionado por las religiones de las naciones vecinas. El solo hecho de que él esté en la lista de los héroes de la fe significa que a pesar de que él vivió en medio de la corrupción y en medio de toda una cantidad de pueblos que llevaban a Israel a la idolatría, al paganismo y al olvidarse totalmente de Dios, en medio de todo se dejó usar por el Señor y el Señor lo levantó y lo mantuvo puro en ese sentido de la fe. Luchó contra los amonitas y los derrotó porque Dios le dio la victoria. Nosotros no tenemos ni que luchar porque Cristo ha vencido. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria está en Cristo cuando hablamos que el texto apunta a Cristo. Dios libró a su pueblo no a causa del voto, sino por amor a su pueblo y porque es un juez justo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? Sí, soy creyente. Sé fiel hasta la muerte. No soy creyente, pero estoy aquí. Sí, pues estamos contigo. Todavía no. Oraremos para que tomes una decisión por Cristo. Lo decimos con todo respeto y con todo amor, porque es lo mejor que nos puede pasar. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: el Señor es fiel y nos mantendrá firmes y Él nos protegerá del mal. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, has hecho, por tus promesas que son fieles y verdaderas y por el sacrificio perfecto que se cumplió cuando te hiciste hombre la Navidad y cuando al crecer hasta la edad de 33 años humanamente entregaste, Señor, tu vida en sacrificio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo para salvarnos, porque viniste a salvarnos y a rescatarnos de un mundo perdido y trasladarnos al reino glorioso de nuestro Dios, la Canaán celestial, pero viviendo ahora, Señor, desde ya en ese caminar, en medio, Señor, de tu pueblo como ovejas de tu prado, de tu rebaño, porque tú eres el buen pastor. Queremos darte las gracias una vez más al tomar de los símbolos del pan que representa tu cuerpo y del vino que representa tu sangre,
ese sacrificio perfecto, hecho por amor y por misericordia, por gracia. Gracias por tu palabra y por todo lo que ha ocurrido en la Biblia, porque aún el libro de los Jueces corresponde a que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo ser humano de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Gracias por mis hermanos que estamos en esta mañana. Gracias por las personas que todavía no han creído en ti, Señor, y que tú has traído para que escuchen tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de esa manera también rendimos adoración y alabanza a nuestro Dios. Señor, bendícenos también ahora que vamos a hacer memoria de ti y enséñanos una vez más a través de tu palabra perfecta cómo tomarla y lo que significa. Porque todo, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Me has llamado a conocerte, me has llamado a amarte más, Jesús. Me has llamado a obedecerte y a vivir en santidad, Jesús. No quieres sacrificios, holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy, te lo doy. Hoy mi vida yo te ofrezco como ofrenda ante tus pies. Mi corazón te entrego, tómalo mi rey, sin excusas ni reservas, todo lo que soy te doy. Ven ahora, ven y reina en mi corazón. No quieres sacrificios, holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy, te lo doy. Hoy mi vida yo te ofrezco como ofrenda ante tus pies. Mi corazón te entrego, tómalo mi rey, sin excusas ni reservas, todo lo que soy te doy. Ven ahora, ven y reina en mi corazón, en mi corazón.
gracias al Señor por su palabra. Y de verdad que tenemos que estar atentos siempre a esta palabra que encuentra en nuestra iglesia, tenemos por obra y seguir estudiándola. Hermano, vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Dios. Aquí tenemos el Santo. Recuerden que un cántico de gozo, me invito a ponerse de pie. Vamos a ponerse gozo en nuestro lugar, incluyendo en este lugar. Recuerdo mucho a nuestro hermano José cuando dice que no es su presencia. Vamos a adorar a nuestro Dios, palabras en todos los hombres, en todos los casos y en todas las mujeres. Alabamos a nuestro Dios, lo vamos a pedir en oración. Padre, por este día, Señor, gracias por permitirnos servirte, Señor, estar congregados aquí juntos como hijos tuyos, Señor, para adorarte y alabarte, Señor. Queremos vivir una verdadera vida, Señor, contigo, que tú nos guíes en tu camino, Señor. De verdad queremos que tu palabra, Señor, sea alcanzando a otras personas que aún no te conocen, Señor, y solo lo podemos hacer, Señor, con tu poder, Señor. Te pedimos por nuestro regreso a casa, Señor, por nuestras actividades, el trabajo, Señor, que tú nos acompañes siempre, Señor, y que nosotros podamos ser reflejo de todo ese amor que tú has puesto en nosotros y que nosotros podamos ser sal y luz en este mundo, Señor. Que nuestras vidas sean verdaderas vidas dignas, Señor, de ti, Señor, que tú seas parte de nuestras vidas y una vida cristocéntrica, Señor, y que aquel que aún no te conoce, Señor, pueda reconocer, Señor, que vive en pecado, Señor, y que puede, Señor, tener esa promesa, Señor, de vivir junto contigo si se arrepiente como lo hemos hecho nosotros.
Pedimos por lo que aún no te conoce, que estén aquí, Señor, y la palabra fue sembrada en sus corazones, para que ellos puedan reconocer, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Y que solo el mediador entre tú y nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Señor, el cual alabamos y adoramos, Señor. Te estamos con tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, para que nuevamente nos acompañe en tu santo nombre. El Señor es de Ahora es